Es decir, cuando nosotros hablamos del bloque de sensaciones en Deleuze-Guattari, estos están recurriendo en gran medida a la noción kantiana de las sensaciones. La diferencia que habría entre uno y otro es que Kant recupera las sensaciones a partir de las categorías del entendimiento y ello le permite conocer, hacer experiencia a priori. En el caso de Deleuze-Guattari, de Deleuze, es básicamente Deleuze, toma este bloque de sensaciones como un conjunto de percepciones internas que transfigura la realidad del sujeto. Es al sujeto que están poniendo en escena. Entonces, este bloque de sensaciones, fíjense lo que dice en el texto, no alude a la memoria, no acude a la memoria, está en contra de Freud, no acude a la memoria, sino lo que está viviendo en el presente. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿sí?, que la obra, cualquiera de estas sea, deja en mí un bloque de sensaciones, es la experiencia presente del propio sujeto puesta en la escena de percibir. ¿Y qué le pasa? Entonces, es decir, lo que se acuerdan que yo hablé con ustedes, de qué manera estos dos dan vuelta la noción de estética que veníamos viendo. Tanto Dante, porque Dante dice, el arte ha muerto, porque no hay concepto, se lo devoró el tiempo. Y del este dice, el sujeto expectante ha muerto, ¿sí? El que mira de afuera, sino que el sujeto vive en la obra, porque la percibe desde su propio interior. Entonces, ¿de qué manera van a ir transfigurando? Por eso mismo, estos dos parten del percepto, me motiva, me conmueve, me genera un bloque de sensaciones que sí o sí me va a afectar. Y esta afección interior, esta conmoción interior, que viene de parte de esas percepciones interiores, las voy a poder llevar al concepto. Pero para ella debo vaciarlas del recuerdo. No tienen recuerdo, tienen presente. ¿Se entiende, chicos? Entonces, sí, bueno, estamos ante un cúmulo de cuestiones que hay que desanudar. Sí, Janina, te escucho. No, que yo lo que no entendía era, como decía que la obra tenía autonomía desde el propio artista hasta el que la percibía, no estaba entendiendo esta parte de que el aspecto y el precepto de algún modo modifican al que observa la obra. Al que observa, no, tanto al que la hace como al que la observa, cualquiera, porque no está hablando de observación. Fíjate que no habla de observación, habla de percepción, que es distinto. Yo cuando voy a observar, ya tengo el objeto elegido al que voy a observar. Y la percepción es una cuestión un tanto azarosa, ¿sí? Y fíjense este tema, él no se para fuera como un espectador, no habla del espectador de la obra, sino está hablando de que está interiorizado en la obra. Por eso mismo hace un análisis de los trazos del artista en la obra que superan a la obra en sí. ¿Sí? Cuando habla del frescor del viento que mece los árboles donde está amacándose X. Entonces te está hablando de una sensación, lo que le produce a él ese tipo de hojas, el movimiento. Está sintiendo el fresco. ¿Se entiende? Lo está percibiendo interiormente ese fresco. O cuando analiza el trazo leve del pincel en la pintura y las huellas que ese pincel dejó, él se está sintiendo tocado por esas huellas, por la cual puede percibir un cierto estadio de ánimo de aquel que ejecutó la obra, que lo afecta también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Habla de la fabulación, chicos. Y yo cuando fabulo imagino, creo, ¿sí? Y de los materiales dice lo mismo, ¿no? Sí. El material también produce... Piensen esto, todos filósofos tienen un sistema. ¿Sí? Bueno, ese sistema se repite en todas las instancias en que hacen un análisis determinado. ¿Sí? ¿Qué pasa con los materiales? Provocan otro tipo de percepción, otro tipo de sensación. ¿Está exenta del interior del sujeto, de la vida del sujeto, los materiales? No. Lo que pasa es que el material, ¿sí?, en la obra de arte, en la pintura, es perdurable. El trazo, el material.
cambia, pero la forma global se mantiene. Cambia el color de la pintura, cambia el brillo, porque el tiempo... pero la obra en sí sigue siendo la misma. En cambio, en los otros materiales, el material se degrada, el material se hace efímero. ¿Vieron cuando dice en la música? No hay una ejecución igual a la otra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el sujeto siempre es diferente y el que lo escucha o que lo percibe siempre es diferente. Entonces la memoria, y ahí está en contra de Freud, recuerden que Freud marcó la época, están en contra de Freud porque dice que no es volver a los recuerdos o volver a la memoria, no es recuperar lo que pasó, sino afincarse en el momento presente. Es decir, piensen en, por ejemplo, cuando habla de la obra en sí, del arte, la obra arte plástico, él dice que no es un estadio o una canalización o una sublimación del sujeto de una frustración, como diría Freud. No, es otra cosa. Es otra producción, es otra búsqueda. Entonces, sí, bueno, hay que mirar todas estas cuestiones cuando se habla. Sí, decile, Luca, dale. Estabas hablando de que cuando se hace una obra no se recurre a la memoria. Y a mí se me hace difícil pensar esto, porque, por ejemplo, si un músico quiere hacer una canción sobre su infancia, ahí sí recurre a la memoria o no. Pero la está fabulando, porque vos nunca rememorás en el sentido lato de la memoria. No memorás que te bañaste, que comiste, que caminaste, que fuiste, que quisiste, que amaste, que lloraste, sino que estás fabulando esa construcción. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Ven que si ustedes preguntan, podemos entrar en el nudo de los textos. Sí, sí, es muy bello, pero es complicado. ¿Sí? Bien, muy bien. Sigo escuchando preguntas. A ver, Catita. O Janina, o Ana, cualquiera. O Lucas, no sé. Sí, estoy pensando, tenía la misma pregunta que Lucas sobre la memoria y no entendía lo del bloque de sensaciones, pero lo aclaraste, Amelia. Ajá, bien, muy No bien. entendía por qué bloque de sensaciones, eso no... Claro. Es lo que Pero te bueno, atraviesa. Lo que pasa es que le ponen un nombre diferente a lo que podríamos decir conmoción interior, te diría alguien. Bueno, el bloque de sensaciones es esa cuestión que te trastoca todo, ¿sí? Que te hace parar distinto, que te hace mirar distinto, que te hace sentir distinto. El tema es la posibilidad de llevar este bloque a las palabras. Por eso habla de bloques, porque yo de un bloque tomo algo que lo representa en el concepto, pero no puedo describir las sensaciones en sí, porque las estoy fabulando. ¿Sí? Bien. Con esto que decía Lucas de la memoria, como que el autor habla más de devenires. ¿Puede ser? Sí, sí. Y ahí Estoy tenemos... mirando. Sí, así, Jenny, dale. No, que estoy mirando que en la fotocopia habla de devenires más que de memoria o de recuerdo. El devenir. Estamos constantemente deviniendo, ¿sí? Y fíjense que en esa cuestión del devenir se vincula con Danto, cuando Danto habla de lo efímero del tiempo, de cambio, la percepción del tiempo, la imposibilidad de los conceptos para abordar el arte en el tiempo. Y este te va a decir, el sujeto es un constante devenir, el mundo fluye. Entonces no hay nada que pueda recuperarse a partir de la memoria, sino todo lo que retomemos, como vos decías, Luca, de los recuerdos lo vamos a fabular a la interpretación porque le vamos a poner contenidos propios, personales. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Señorita Martinengo, está muy callada usted. Estaba pensando, estoy viendo, quiero ver si lo entendí. Puede ser que cuando dice que la obra sobre lo independiente es porque una vez que el artista ya hizo la obra, el que lo persigue no lo va a perseguir de la misma forma que el artista, ¿es eso? ¿Por Ya eso no es lo independiente? pertenece.
En la medida en que la obra la hizo el artista, ya no le pertenece al artista, porque ni siquiera el artista es el mismo que cuando comenzó la obra, cuando la ejecutó. ¿Sí? La obra tiene autonomía. Todas las obras tienen autonomía. Claro, porque acá me confundía que me dijiste que los perceptos son percepciones, pero el texto dice los perceptos ya no son percepciones, son independientes de un estado de quienes los experimentan. ¿Es eso que dije recién? Sí, sí. ¿Es por eso? Sí, Ah, sí. está bien. Sí. Fantástico. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Vamos a trabajar. No. El arte sería entonces para ellos como algo que te mueva algo, sería, hablando mal, A ver, que te produzca algo en tu interior. sí. Cuando hace la comparación de, por más que un texto sea re largo, no me acuerdo cómo dice, como que no es una obra de arte, que No. puede ser un texto, creo que la nombra, no me acuerdo ahora el artista, No como importa. que en pocas líneas, eso es una obra de arte, por más que sea muy corto el texto, por ejemplo. Claro, eso es decir, la construcción de una obra de arte es una evocación, una fabulación, algo que uno vuelca, que ni siquiera sabe por qué. A mí me interesaba, yo estuve mirando ayer, antes de ayer, porque yo estoy trabajando otra estética ahora, estaba mirando y me interesa mirar acá, por eso le decía que lo tuvieran. Bien, en la página 173. En la 173, en el 2, 4, en el renglón sexto. Los perceptos pueden ser telescopios, mirar el universo, o microscópicos. Otorgan a los personajes y a los paisajes dimensiones gigantes, como si estuvieran henchidos de una vida que ninguna percepción vivida puede alcanzar. O pueden ser tan minúsculos que pueden constituirse en intangibles. ¿Sí? Bien. Esa frase me interesaba acá. Me interesa mucho cómo toma, ¿sí?, la mediocridad, la infamia, cómo van a repercutir estos en la percepción de los actores. Él habla de los gigantes, de los enanos, de los mediocres o de los grandiosos, es decir, cómo la percepción construida a partir de la comprensión de estos conceptos llevados a la percepción cambian o hacen fluir la matriz de los personajes. A mí no me interesa todo el texto, vieron que yo le dije, a mí me interesan determinadas construcciones del texto. Acá, en la 172, en el último párrafo, fíjate, Lucas, la fabulación creadora nada tiene que ver con un recuerdo, incluso amplificado, ni con una obsesión. Ahí está criticando a Freud. De hecho, el artista, el novelista incluido, desborda los estadios perceptivos y las fases afectivas de la vivencia. Es un vidente, alguien que deviene. Es como la intuición de lo que vas a percibir supera el momento en trance de la propia percepción. A ver, ¿cómo podría contar lo que ha sucedido o lo que imagina, puesto que es una sombra? Ha visto en la vida algo demasiado grande, demasiado intolerable también. Y los estrechos abrazos de la vida con lo que la amenaza, de tal modo que el rincón de la naturaleza que percibe, los barrios de la ciudad y sus personajes acceden a una visión que compone a través de ellos los perceptos de esta vida. De este momento haciendo estallar las percepciones vividas en una especie de cubismo simultáneo.
Es decir, la conmoción, la percepción, lo que me sucede interiormente, este bloque de sensaciones, para poder, ¿sí?, penetrar en ese núcleo afectivo, es como que se hiciera un aspecto telescópico, un universo que se mezcla, se vincula y te genera ese estadio. La fabulación produce estas cuestiones. Cuando estamos fabulando no nos atenemos a una sola idea. Muy bien, no vamos a entrar en los demás ejemplos porque no, nos vamos a complicar de gusto. Bien. Voy a la página 174. ¿Sí? Necesito que lean este párrafo. Yo solo voy leyendo, pero ustedes también vayan leyendo, ¿no? Precisamente porque las opiniones son funciones de la vivencia, pretenden tener un cierto conocimiento de las afecciones. ¿Sí? Las opiniones son óptimas para las pasiones del hombre. Para las pasiones del hombre y su eternidad. Pero como subraya Berzón, ¿se acuerdan de Berzón? Lo deben haber visto con el profesor Valdés. Tenemos la impresión de que la opinión desconoce los estadios afectivos y de que agrupa o separa lo que no debería agruparse o separarse. ¿Sí? Es decir, esos estadios afectivos que produce los perceptos no pueden explicitarse ni distinguirse unos por unos, sino que estos atraviesan en su generalidad como un abanico de impresiones internas. Eso sería un bloque o un monumento, ¿sí? Lo que queda es la sensación general, el punto de quiebre. Ni siquiera basta, dice acá más abajo, como hace el psicoanálisis, con dar objetos prohibidos a las afecciones inventariadas. ¿Qué son afecciones inventariadas? Aquellas que tengo en el recuerdo, ¿sí? Ni con sustituir las zonas de indeterminación por las meras ambivalencias. Es decir, aquellas conjeturas, ¿sí?, aquellas cuestiones que no puedo definir, tampoco les puedo buscar una explicación por las ambivalencias, que signifiquen una cosa u otra. Es imposible, ¿sí?, especificar lo que significan las percepciones a partir de, ¿cómo les podría decir?, de una traducción de las mismas para llevarla al concepto. El concepto en sí sería una construcción. Bien. ¿Tienen preguntas? Lean, miren. El arte es el lenguaje de las sensaciones, dice al final de la página 177. Tanto cuando pasa por las palabras como cuando pasa por los colores, los sonidos o las piedras. El arte no tiene opinión. El arte desmonta la organización triple de las percepciones, afecciones y opiniones, y la sustituye por un monumento compuesto de perceptos, afectos y bloques de sensaciones, que hacen posible del lenguaje. Y esto daría lugar al concepto. Pero bueno, vamos, yo quiero que ustedes ahora... Una pregunta. ¿Sí? ¿Con opiniones a qué se refiere? La opinión es lo que te sale en el momento tratando de interpretar, ¿sí?, lo que ves, lo que sentís o lo que tocas. Estás opinando. Me parece... Pero eso no, ¿eso no iría en contra de la estética? No, ¿por qué? En contra de la estética tradicional, sí, pero no te olvides que esto la dan vuelta. Claro. ¿Sí? Es como que hacen una estética que no es estética. Porque es una estética, entiendan esto, es una estética, por empezar, del corte marxista.
¿sí? Entonces va a lo concreto. Y Guattari desde el psicoanálisis. Guattari es el psiquiatra. Entonces, Guattari te va a decir en un momento, en otro texto, ¿sí?, que hay una ecología de la mente que trabaja en 3 dimensiones, ¿sí? Y que esta cuestión tridimensional de nuestro psiquismo te permite conocer las, como si fuera una serie de raíces, él lo llama rizomas, como si es una serie de raíces que se abren y multiplican los espacios de relación entre las palabras y las percepciones. Pero eso es meterme en otro texto, ¿sí? Por eso que digo, la dan vuelta, Yani, la dan vuelta. Lo toman a Kant, lo superan a Kant y toman otras tantas cuestiones que a Kant se le hubieran ocurrido. Bien, quiero que se centren, vayamos a lo que quiero que lean ahora para poder procesar ustedes. En la página 179. Quiero que trabajen el párrafo que empieza con las figuras estéticas hasta en su forma absoluta. Todo ese párrafo grueso, bien. No vayan a los autores que nombra. Trabajen con su análisis. ¿Estamos? Análisis. Muy bien. ¿Qué conceptos para el análisis? ¿Sí? El lenguaje. Tomen el lenguaje. Las sensaciones. Los otros conceptos ya los conocen. ¿Sí? El concepto de figura. De figura conceptual. Bien. Tomen el concepto de devenir sensible. Y el del monumento. Porque el monumento no actualiza el acontecimiento virtual, sino que lo incorpora y eso nos para acá. Muy bien. Vamos a trabajar con ese párrafo. Necesito que lo lean, acá ya se termina el tiempo, con tranquilidad y empiecen a hacer un esquema en su hoja. Está, no en el chat, en su hoja. ¿Sí? Ese esquema que hacen en su hoja, le hacen una foto y lo suben al foro. ¿Está? Pueden hacerlo o lo suben como archivo, no tengo ningún problema. Bien. Bueno, sí, sí. ¿Sí? Entonces, esto es así. Hacen el análisis partiendo de todo, yo voy a tratar de subir ahora el video. Hacen el análisis de todo lo que hemos visto parándose en esos conceptos. Hagan, chicos, ¿vieron cuando uno estira una cosa para que se caiga lo que hay en medio? ¿Sí? Háganlo pedazos al texto. No tomen lo que dice, por ejemplo, de Rembrandt, de todos los demás, no, porque eso lo explica el autor, pero nosotros no lo necesitamos. Y hacen un esquema como salga. No lo corrijan, como salga, y lo suben, hagan un archivito de Word y lo suben al foro. O lo copian y lo pegan en el foro, no tengo ningún problema, eso manéjenlo como ustedes quieran. Pero los quiero ver a ustedes destruyendo el texto, para ver cómo nos metemos adentro de él, porque quedan unas cuantas páginas. ¿Estamos? Bien, yo estoy conectada por el Facebook porque voy a estar subiendo el archivo. Pero cualquier cosa me preguntan, yo estoy en el grupo de Facebook, ¿sí? ¿Listo? Nos vemos en un ratito. Muy bien. Bien. A trabajar.